Estaba tomando mate con los muchachos, llegaste vos. Bueno, excelente la interpretación, por supuesto, una voz maravillosa de Susana Saldívar de la ciudad de San Lorenzo. Gracias por participar en Paraguayité TV. Y bueno, seguramente el público y él y la persona, digo bien, que estaba mirando esta entrevista, está súper contenta. Susana Saldívar, muchísimas gracias. Excelente interpretación. Segundo bloque de Paraguayité TV. Y bueno, llegó el momento de saber un poquito más y conocer la biografía de un gran artista. Vamos a estar conociendo y viendo de quién se trata. Luis Alberto del Paraná. Te decía hace rato que nació en la ciudad de Altos. Y bueno, Luis Alberto, un ícono de la música paraguaya, por supuesto, nos dejó un gran legado al folclore y a la cultura nacional. Es momento de conocer la super biografía aquí en Paraguayité TV de Luis Alberto del Paraná. Luis Osmer Mesa nació en Altos, departamento de Cordillera, un 21 de junio de 1926 a las 14:30 horas y fue anotado en el juzgado de paz el 14 de agosto de 1926. Jovencito que prestaba el servicio militar, tímido y decidido, a medio camino entre la parquedad del campesino y una sonrisa grande abierta hacia nuevos horizontes. Es el cuarto de 8 hermanos, entre ellos una sola mujer, Obdulia, también cantante, ahora retirada. Doña Jacinta, madre de Luis Alberto, falleció a los 67 años, cuando él se encontraba de gira por Europa, el 15 de agosto de 1956. Era costurera. Su padre era José Domingo Encina González, un maestro rural. Anécdotas de Paraná. En el The Royal Variety Performance, en los pasillos del teatro, los 4 de Liverpool se cruzaron con los compatriotas y le pidieron que canten el emblemático bolero Bésame Mucho, canción que los británicos ya habían grabado. Luis Alberto le pidió a Reinaldo Mesa que interpretara la canción. Reinaldo le cantó y los Beatles quedaron maravillados, tanto así que Paul McCartney lo bautizó como Mr. Bésame Mucho. On With The Show, tema de los Rolling Stones, es una mítica canción que se dice fue grabada con Luis Alberto del Paraná. En algunas partes de la canción se oye claramente el 6x8 con el pájaro campana. Otros cuentan que lo más probable es que hayan usado la melodía como mero sample, que en esa época ya estaba de moda. Otro relato dice que lo más probable es que Brian Jones, el guitarrista, haya escuchado alguna vez a los sudamericanos y de alguna manera logró aprender el tema y él mismo lo grabó. Un 4 de noviembre de 1963, en el Teatro Príncipe de Gales, se llevó a cabo una edición más de The Royal Variety Performance. En esa especie de gala para la familia real abierta al público, participaron los artistas británicos más populares del momento, como Pinky and Perky, 2 chanchitos animados de un programa infantil, el elenco de La Bella y la Bestia y los Beatles. Entre los números internacionales se encontraba la presencia de Luis Alberto del Paraná y los paraguayos. Luis Alberto del Paraná murió en Londres, Inglaterra, a consecuencia de un derrame cerebral un domingo 15 de septiembre de 1974 a los 48 años.